Estamos de lleno en este tema que veníamos desarrollando al comienzo, en el pase de Código de Noticias, que tiene que ver con el proceso de favelización que se advierte en la Argentina, que ha asomado obviamente con la situación del triple crimen de Florencio Varela, con lo que venimos viendo en Río de Janeiro, una situación de riesgo compleja, preocupante, para la cual por supuesto contamos hoy con todo nuestro equipo. Le decíamos, Sole no está, pero por supuesto está Cecilia Di Lodovico, está Javier Díaz, está Andy Pignanelli y tenemos un invitado especial al que ya saludo para meternos de lleno a la charla, que es el doctor Claudio Gutiérrez de la Cárcova, ex juez de la Nación. Gracias, doctor, por venir. Gracias por la invitación. Para sumarnos a este debate que tiene que ver con hechos que nos están pasando hoy, Javi, que estamos viviendo en la Argentina mientras vemos por los monitores lo que ocurre en Río de Janeiro, donde hay un poder narco prácticamente absoluto al cual la policía va a enfrentar y todo termina en por lo menos 100 muertos. No sé cuál es la cifra que se está manejando hasta ahora, porque ayer hubo idas y vueltas, Javi. Los diarios cambios. mencionan como cifra 119 muertos, 115 de presuntos narcos o delincuentes y 4 de ellos de policía. Pero más o menos, a ver, la cantidad de muertes es muy grande. Ahí yo pregunto, yo considero que Argentina está favelizada. Está favelizada. Me gusta tu punto de vista. El punto es, a ver, la cantidad de narcos, si queremos, por ese lado, porque no es favela en realidad, es lo que decimos nosotros acá, una villa, o ahora dicen barrio, pero lo conocemos como villa. Está favelizada la Argentina. De hecho, aquí en la ciudad de Buenos Aires hay 4 o 5 mínimo de importancia. En el Gran Buenos Aires hay muchas más, por supuesto. Ahora, el tema narco, ¿por qué se instalan en estos lugares? Porque los grandes líderes de las bandas narcos no viven en la villa. Eso sin duda. No viven en la villa y viven 100 veces mejor que los propios soldados o aquellos que venden la droga o aquellos que transan o aquellos que se matan. Y en la favela de Río pasa exactamente lo mismo. Sí, también tienen Río y situaciones, de Brasil, va. por supuesto, tienen situaciones acomodadas. Doctor Gutiérrez de la Cárcova, gracias por venir. No, gracias por la invitación. ¿Cómo ve usted este espejo que nos devuelve Río de Janeiro, donde las cosas llegaron hasta este extremo, violento, tremendo, terrorífico, hay muchos calificativos a ponerle, y la situación que tenemos en la Argentina? Argentina vive proceso de favelización, de sicariato, pero esto comienza promediando el 80 y pico, 88, Tal cual. donde se instalan los colombianos en Santiago del Estero, en un campo, en La Verde, donde aterrizaban avionetas colombianas, donde se trasladan 1000 kilos de cocaína en langostino, que fue la operación Langostino, y 600 kilos en anchoa. O sea, Strawberry, entre otros. bueno, después strawberry, café blanco, yo en un momento había hecho una lista donde me perdía, pero eran toneladas, toneladas, toneladas. El proceso después se empieza a complicar cuando entran los mexicanos, cuando entra la efedrina, que me acuerdo que los americanos me hablaban de la efedrina y nosotros, la gente que era interceptada seguía porque no estaba en la lista del Ministerio de Salud, ni había reactivos en los aeropuertos para la efedrina. Pasaba Entonces, como si fuera una largo, sustancia hasta legal. que, después de empezar algunos temas, era la triangulación de la efedrina India y China directo a Sinaloa para fabricar el éxtasis. Y acá fue un negocio monumental. Yo ahí estuve con coche blindado y 4 custodias. Para Tuve poder el de la investigar. efedrina y tuve muchos problemas. Claro. Y después empezó a avanzar, tuvimos el triple crimen de Ferrambini Forza, que fue menos cruento que estas chicas. Lo de estas chicas, yo estaba en el exterior, me llamaron algunos medios, me impresionó porque no hay antecedentes en la Argentina de tamaña crueldad y tamaño femicidio. Tampoco entiendo el pase a la justicia federal, porque hasta ahora para mí es un triple femicidio, con algún agravante por ensañamiento, por todo lo que fue la planificación y la trampa que le hacen. Lo de Río, que yo estaba viendo por televisión, le escribí a algún periodista conocido, porque yo no sabía si estaba viendo Gaza, si estaba viendo Ucrania, Rusia, y Río está acá nomás. Yo en el año 16 me entrevisté con el jefe de policía de Río. Yo a lo largo de mi carrera, que terminó hace 2 años, aunque sigo medio trabajando. Terminó como juez, digamos, no Terminé fue como carrera. juez, pero bueno, estoy trabajando, y aparte estoy en contacto en el tema. Yo trabajé con 14 países, y con Brasil obviamente trabajé. Me entrevisto en el 16, porque no podía precisar la fecha, cuando ayer me entrevistaron por radio, fue julio del 16, yo me entrevisto en Río de Janeiro con el jefe de la policía, y me increpó un poco diciendo por qué yo en La Rosiña tengo
tantos fusiles FAL de Fray Luis Beltrán, que eran fusiles robados de la fábrica de fabricaciones militares argentinas. Fray Luis Beltrán es una de las fábricas del ejército argentino, se fabrican y encontraban en Brasil esos fusiles. Y ayer en este procedimiento encontraron un fusil FAL nuestro. Sí. Pero también entonces... De hecho, yo recuerdo un ataque a blindados en Paraguay, antes de la pandemia, creo que fue, si mal no lo recuerdo, en donde, bueno, hubo también una masacre porque se agarraron a los tiros con la policía paraguaya y demás, y muchos de los delincuentes caídos, que eran del Bermelio, tenían fusiles FAL. Encontraron fusiles de Argentina, que habían sido robados acá en la Argentina. Hay un grupo paraguayo, que no me acuerdo cómo se llama, también es terrorista, que asolaban Pedro Juan Caballero, que ahora no me acuerdo el nombre. Paraguay. Y es que estamos muy cerca de estos procesos. Lo que hay que tener alguna política de Estado importante. Se ha revertido un problema serio, creo que en esta gestión, porque en el gobierno anterior desarmaron lo que era la inteligencia penitenciaria, al punto que manejaban celulares y computadoras los internos, habían mezclado internos del PCC, que estaban acá. Primer Comando Capital, sí. Exactamente, los de Marcola, con la gente de los monos, cosa que es dinamita pura. Sí, me causa gracia porque la verdad que es un disparate tener esa gente, digamos, junta. Lo que pueden, digamos, argumentar es que es mejor tenerlos juntos y no separados por la cuestión de recursos. Pero la verdad que le estás sirviendo un... Pero es como que hagan una maestría, o sea, Sí, traes a los narcos brasileños yo creo que los y narcos los ponen acá con los argentinos. tanta maestría no necesitan ya, pero sí necesitan vínculos y conexiones, y esto era ideal. Sí. También recordemos, Sí. hubo un homicidio de un fiscal en Paraguay hace muy Me poco acuerdo, tiempo. estaba de luna de miel. Sí, que no está relacionado a lo que es el Comando Bermelo, sí fue terrible, sino más a lo que es el Comando Capital, pero son todas organizaciones que están dando vueltas y que se asoman por la Argentina, todavía no tienen una gran influencia, si hablamos de estos casos de lavado o por ahí de lo que tiene que ver con algún fugitivo que pasa la frontera a Misiones, pero no hay todavía una gran operatoria de estos grupos, pero se empiezan a asomar y empezamos a ver casos que se empiezan a conectar. Ese es un buen punto que dice Ceci. Yo veo una diferencia, a ver usted qué opina, doctor, pero en Argentina, por ejemplo, en el caso del Triple Crimen, los autores, tanto intelectuales como materiales, son bandas que en realidad no son de origen argentino, ¿no? Descubrimos que son peruanos, que pueden tener una relación también con otro tipo, con Bolivia, pero en Brasil los grupos narcos son originarios del país. Acá hay una diferencia fundamental, ¿no?, en este debate sobre la favelización, que me parece que todavía Argentina podría estar a tiempo de identificar, cercar eso y aislarlo, ¿no? Para que no siga creciendo. Lo que me decís que hay poco nativo. Sí. Pero ¿sabes cuándo yo allanaba la 1114? ¿En qué año? ¿En qué Creo año? que estarías en Jardín Infante, en Puede preescolar, por ejemplo. Yo también. Yo allanaba... No, vos no sé. Yo allanaba la 1114 en el año 90-91 y toda la cocaína que iba a Flores, a todas las discotecas de Flores en esa época, salían de la panadería de la 1114. Y había peruanos manejando la 1114. Bueno, Estamos hablando Marco. 25 años atrás, 24 años atrás. Más todavía. Marco Estrada González, lo que decía Javi de esto de los grandes narcos no viven en la 1114. A ver, él vivía en un country en Ezeiza, muy acomodado, y hubo una foto, una imagen muy famosa de él dentro de un jacuzzi. Donde estuvo con prisión tomando domiciliaria también, ¿no? champán, claro. También ahí vivían sus hijos, su mujer. Claro, vida de lujo los narcos. Sí, vida de lujo y además protegidos. Lo protegían en un barrio cerrado, chicos. O sea, estamos hablando de un narco peligroso que tenía antecedentes, que era buscado, que se sabía que había participado de una masacre, que tenía rivales. Estaba viviendo en un country cuando lo detuvieron. Ahora él ya está en Perú, lo expulsaron de la Argentina. Está investigado por lavado de dinero en Perú. Pero bueno, se cree que se cortó lo que es su liderazgo que tuvo durante 2 décadas. Se cortó el liderazgo la 11-14. personal, pero los narcos peruanos siguen siendo los que manejan el negocio de la droga en la Argentina. ¿Ustedes Esto no recuerdan cambia. cuando Mario Roberto Segovia es detenido con 600 kilos de efedrina? Sí. Eso fue un juicio mío. El rey de la efedrina. El rey de la efedrina, Rosario. desde la cárcel, Entonces, siguió manejando y hasta hace poco fue condenado por un tema de contrabando de armas. sí, Y, lo y nombramos cuando más se arma el lío de que yo estaba, creo que tenía en trámite la causa, le descubren computadoras en Ezeiza, que es cárcel de máxima, y 2 bailarinas Tinelli adentro que lo asistían para todo el trabajo. Esto motivó. Perdón, doctor, era el rey de la efedrina
en el penal federal de Exactamente. Ezeiza de máxima Le seguridad. Estoy hablando hace unos años atrás. Sí, ¿no? sí, sí. Esto fue motivo. No es una historia de este gobierno, Sumaría sino todo el de módulo de gestiones anteriores. Ezeiza, sumarían a todos los penitenciarios. Con 2 bailarinas de Tinelli. Sí, sí, sí. Pero ¿qué Eran hacían las 12 bailarinas? No puedo dar detalles Show. porque estamos en un horario de protección al menor. Pero la verdad que... a Pero mí que me estaban, digamos, perdón, de acompañante. Lo digo no porque sean bailarinas de Tinelli, Esto sino fue un que escándalo el tipo que tenga investigó la la posibilidad de Justicia estar Federal de con Lomas. mujeres. Investigó la justicia. Voy a ir a ser directo yo. Es decir, a ver, estas dos Había- bailarinas Había acceso... iban a serían visitas. visitas íntimas. Eran visitas de Mario Roberto Segovia. Y en el 21 me encargué una carta bomba a Sinaloa. Eso fue hace poco, 2, 3 años, 4 años atrás. Es decir, el problema de que ahora se revirtió, que ahora están monitoreados con cámaras permanentemente, que están uniformados, que hay un monitoreo de 6 Marcos Paz permanente. Ha hecho buen trabajo la ministra con Juri, que es el subsecretario, y yo he estado este año, porque sigo charlando y tratando de ayudar por la patria, pero ha sido muy delicado lo que hicieron con la inteligencia penitenciaria, desarmaron 60 causas cuando asume el gobierno anterior, que eran de inteligencia. En Estados Unidos y en grandes países se intercepta correspondencias, llamadas, y se trabaja mucho de la inteligencia. Más Doctor, cuando perdón, vemos, doctor, perdón, sí. que en Río y en Brasil en general, pero en las cárceles de Río, en la de San Pablo, fue donde nació y donde crecieron estos grupos de los que les estamos hablando ahora, del Comando Bermelo, el primer comando de la capital, tienen su base fundacional en las cárceles y se desarrollan en las cárceles. Como el Tren de Aragua. Claro, entregar el Tren de Aragua es otro buen ejemplo. Entregar las cárceles al dominio de los delincuentes es condena a futuro asegurada. Eso fue culposo o doloso, nunca lo voy a saber. Si es negligencia, inobservancia o daño, porque yo ayer hablaba, ¿qué pasó en la pandemia? Todos se querían ir en libertad. Yo denegué 85 arrestos domiciliarios. Y todo esto que usted contaba, perdón, simplemente, ¿lo sabía María Laura Garrigós de Rebori, que era la interventora del Servicio Penitenciario Federal? Fue en la denunciada época de por, Alberto. me parece que fue denunciada por Procunara. Sí, pero le dio un teléfono a Guille Cantero. Sí, de línea. De línea. O sea, le bueno. extendieron el teléfono, ¿no? ¿Se el cable acuerdan? largo. Tenía el pabellón el con cable largo. el home office. Los interrumpo un segundo porque está Cristian Balbo en Río de Janeiro con información de último momento justamente sobre esto que estamos hablando. Estamos hablando del correlato argentino. Cristian está en Río, donde ocurrió este operativo.